Quiero invitarte a que hagamos un ejercicio. Quiero que hagamos un ejercicio y quiero que me digas quién eres con una sola palabra. No en una frase, no en una cuartilla, no, una sola palabra. Y si ya tienes tu palabra, pónmela por favor en comentarios si estás viendo esto por redes sociales. ¿Quieres saber cuál es mi palabra? Mi palabra es perro. Para mí, la palabra que a mí me puede escribir más, mi personalidad, mis características, yo creo que sería perro. ¿Por qué? Porque para mí perro es sinónimo de fidelidad, es un adorador de su amo, mi amo es Dios, siempre está vigilante, daría la vida por su manada y es capaz de armar un escándalo ante una situación de peligro. Es decir, aunque esté en una situación de peligro, nunca te va a demostrar miedo, ¿sí? Entonces, esa sería mi palabra. Ahora sigues tú, dime, ¿cuál sería tu palabra entonces? Y explícame también por qué. Es difícil definirte en una sola palabra, ¿cierto? Yo creo que para algunos es fácil, para otros es difícil. Para mí no fue tan difícil cuando yo me pongo a pensar en este ejemplo porque como les decía, yo ya tengo muchos años de decir que yo soy tan fiel como un perro. Entonces para mí no fue tan difícil. Pero tal vez para otras personas sí pueden ser difíciles. Hay personas que no pueden definirse a sí mismos. Definitivamente, ellos por más que les dieras un espacio de 10 hojas para escribir todo lo que pudiera definir su personalidad, hay personas que no pueden hacerlo. Con una palabra es difícil, yo lo entiendo, pero hay personas que ni dándoles una libreta completa pueden definirse a sí mismas. O si se definen a sí mismas, quizá no lo hagan correctamente. ¿Y sabes qué? Es esto uno de los problemas más graves de la humanidad. El no entender quiénes somos, creo que es uno de los problemas más graves que hoy día se ven en la humanidad. Es decir, mira, por ejemplo, hay humanos queriendo acabar con la humanidad. O sea, imagínate, humanos queriendo acabar con la humanidad, que de entrada no están tomando en cuenta que acabar con la humanidad es acabar consigo mismo, porque son humanos. ¿Sí me explico? O sea, nada más para que te des una idea, ¿no? Hay personas que no se identifican dentro de una sociedad, no se identifican quiénes son y mucho menos entienden por qué lo son, por qué son lo que son. Yo digo que la falta de identidad hoy es uno de los problemas más fuertes en la sociedad y yo no quiero mencionar más problemas o más ejemplos porque mi intención realmente no es herir a nadie. Pero estoy seguro que conoces o has visto quizá muchos casos recientemente de personas que ya no se identifican con su raza, ya no se identifican con su género, no se identifican con su nacionalidad o incluso que no se identifican ni siquiera con su propia familia. Yo creo que en este mundo que de por sí ya está corrompido no podemos esperar más. Pero ¿sabes qué sería lo peor o qué es para mí lo peor? Que el mismo creyente, el mismo evangélico, se dice ser cristiano, pero se está dejando arrastrar por este mal y viven sin una identidad correcta delante de Dios. Ahora, ¿por qué es que creo que el cristiano moderno está pasando por una crisis de identidad? Pon mucha atención, por favor. El cristiano moderno puede no estar consciente de su propia salvación que vino a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es más, hay hermanos o personas creyentes y no creyentes que te tachan de religioso por hablar de la salvación. Y este es el motivo por el cual cada vez menos iglesias empiezan a utilizar la palabra salvación y empiezan a querer buscar algunos otros sinónimos. Y entonces eso hace que empiecen a predicar de cualquier otra cosa, menos de la salvación. Y el resultado es que el cristiano o el seguidor de Cristo no está consciente de su propia salvación. Quiero aclararte algo. No pretendo juzgar a nadie. Simplemente yo lo que quiero es que reflexionemos acerca de cómo nos estamos comportando en nuestra vida cristiana. Mi intención nunca es juzgar a nadie, sino que es que podamos reflexionar y que podamos hacer los cambios necesarios para que tú y yo podamos crecer como cristianos, crecer como seguidores de Cristo. Como creyente, cristiano, seguidor de Cristo,
¿cómo es que podríamos definir nuestra personalidad? Ahora sí, en una frase, ¿qué frase sería la mejor posible para definir nuestra personalidad cristiana? Yo pienso que la palabra que nos define como cristianos, o la frase, o el juego de palabras que nos define como cristianos, que debe abarcar todo nuestro sentir y debe abarcar todo nuestro vivir, es una frase muy sencilla, es hijo de Dios. Ok, como iglesia, como bien decía mi esposa, como iglesia tenemos una frase que es alabanza, adoración, pero sobre todo obediencia. Y eso nos debe de definir también como iglesia. Nos debemos de sentir identificados con esa frase, sobre todo los que pertenecemos a esta iglesia que es Adulam, casa de oración. Pero como a nivel general, como pueblo de Dios, deberíamos también de estarnos identificando con la frase hijo de Dios. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. ¿En verdad nos estamos identificando con esta frase? Es decir, ¿verdad siento que soy un hijo de Dios? Porque es muy fácil decir, sí, yo soy un hijo de Dios. Pero, ¿verdaderamente nos comportamos como un hijo de Dios? ¿Nos estaremos comportando como hijos de Dios? No estoy juzgando a nadie. Simplemente, como dije en un principio, quiero que esto sirva como reflexión para no cometer los errores que de por sí ya hemos cometido como cristianos. Pero, ¿qué características morales y espirituales deberían de servir para reconocer a una persona que se identifica como hijo de Dios? ¿Qué características serían? Predicar, por ejemplo, sería una característica de todo hijo de Dios. El hablar con un léxico cristiano y entonces, gloria a Dios, y mencionar aleluya entre frase y frase, estoy gloria a Dios y aleluya y gloria a Dios, ¿sería eso lo que me identifica como un hijo de Dios? El estar señalando el pecado de los demás, cuando yo encuentro una persona que está cometiendo un pecado, cuando una persona viene a la iglesia y empieza a hablar de su pecado, y entonces yo señalo ese pecado y digo, es que te vas a ir al infierno, y es que eres un pecador, y es que tú estás haciendo, o porque hiciste, y etcétera, etcétera. Señalar el pecado, ¿sería entonces eso lo que me identifica como hijo de Dios? Juzgar al pecador, decirle al pecador directamente que se va a morir y que se va a ir al infierno, ¿eso sería el ser un hijo de Dios? Odiar a quien no comparte mis creencias, o sea, yo odiar a una persona porque cree diferente a algo diferente a lo que yo creo, eso sería algo que nos identifique como hijos de Dios. Y la respuesta es no. Nada de lo que acabo de decir nos identifica como hijos de Dios. Ojo, si bien es cierto que todo cristiano, todo hijo de Dios debería de predicar el evangelio, no es algo que nos identifique como hijo de Dios. Lo demás, de plano, nada te va a identificar como hijo de Dios. Si tú crees que eres hijo de Dios, predicas el evangelio, pero tus actitudes son señalar, juzgar y odiar, perdón. Si tú dices que eres hijo de Dios y estás pasando por esto de juzgar, odiar y señalar, entonces tienes una grave falta de identidad. Y es de eso de lo que quiero hablarte el día de hoy. Hay de todo tipo de personas, hay de todo tipo de pastores en el pueblo de Dios, hay de todo tipo de cristianos, pero específicamente hay ciertos hermanitos, ciertos hermanos que de alguna manera ven siempre lo malo en vez de ver siempre lo bueno. Déjame te lo platico con mis palabras. Esto es a lo que yo les llamo la diferencia entre un evangélico cristiano y un evangélico satánico. El evangélico satánico encuentra al diablo en todo lo que ve. ¿Sí me explico? Encuentra al diablo en todo lo que ve. El evangélico satánico encuentra al diablo en todo lo que ve. Mira, imagínate que hay evangélicos satánicos que ven un show de payasos y dicen que el show de payasos es del diablo. ¿Sí? Que ven están en una fiesta infantil y en esa fiesta infantil sale un show de animación, ¿sí? Y entonces lo ven como del diablo y empiezan a ver cosas malas, empiezan a encontrar al diablo en todas partes,
¿sí? Y entonces dicen, no, porque esto es del diablo, no, porque aquello es del diablo, no, porque lo otro es del diablo y todo es del diablo. Un cristiano evangélico, un evangélico cristiano, a diferencia de un evangélico satánico, un evangélico cristiano encuentra a Cristo en todo lo que ve. No quiero hacer comercial, pero bueno, si pueden etiquétenlo. De repente hay un show de Franco Escamilla, ¿sí? Que bueno, no por ser mi paisano, pero sí soy seguidor de él, sí soy fan de él. Y hay un show que precisamente se llama Payaso, ¿sí? Donde él habla del perdón. Y entonces cuando yo veo ese show, y ayer precisamente lo estaba yo escuchando otra vez, porque no me canso de escucharlo, y entonces yo encuentro que Dios me está hablando a través de Franco Escamilla, que es un comediante, que lo que está él intentando, bueno, no intentando, lo logra y lo hace muy bien. Lo que él hace es hacer reír a las personas, pero yo encuentro a través de ese show que Dios me está hablando a mí. Yo sé que para el cristiano o para el evangélico satánico esto es un gran pecado. ¿Cómo es posible que tú digas que Dios te está hablando a través de un comediante? Pero él habla del perdón. Si no lo han visto, se los recomiendo. En YouTube así lo encuentras como Show Payaso de Franco Escamilla. Está excelente. Y si lo vas a ver, míralo como yo. Míralo buscando a Dios. No lo veas buscando al diablo. No te comportes como un evangélico satánico cuando lo veas. Compórtate como un evangélico cristiano y te vas a dar cuenta de la gran bendición que es ese show. Entonces, bueno, sí quedó clara la diferencia, ¿no? Entre el evangélico satánico y el evangélico cristiano. O sea, realmente el evangélico satánico mira al diablo en todo y el evangélico cristiano mira a Cristo en todo. Entonces, ahí te va. El evangélico satánico encuentra al diablo en la política, encuentra al diablo en las fiestas, encuentra al diablo en la familia, encuentra al diablo hasta en la iglesia, porque él solamente se está centrando en lo malo. El evangélico cristiano encuentra a Cristo en la política, encuentra a Cristo en la familia, encuentra a Cristo en las fiestas y encuentra a Cristo donde quiera que lo busque. Ahora, en la iglesia, con mayor razón. El evangélico cristiano ve a Cristo en todas partes. Mateo capítulo 23, versos 2 en adelante. Fíjate lo que dice. Los maestros de la ley religiosa, los fariseos, son los intérpretes de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Caray, o sea, mira lo que está diciendo Jesús. O sea, todo lo que predican los fariseos, hazlo, pero no hagas lo que ellos hacen, ¿sí? Dice, pues ellos no hacen lo mismo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Mira, vamos a hacer un paréntesis aquí y quiero que escuches esto. Dices que eres un hijo de Dios, pero juzgas al pecador, señalas el pecado, entonces tu comportamiento es igual al de los fariseos. Tu visión está enfocada en el pecado y no en la salvación del pecador. ¿Sí me explicó? Es lo que hace un cristiano, un evangélico satánico. Está enfocado en el pecado, en el mal que hiciste, en lo mal que te comportas, en cómo te vistes, en todo lo que supuestamente es del diablo. Y está perdiendo el enfoque que deberíamos de tener como cristianos, como evangélicos cristianos, que es la salvación del pecador. Un hijo de Dios, un evangélico cristiano, debe servir como facilitador para la salvación de los demás y no como tropiezo. Y esa es la gran diferencia entre evangélico cristiano y evangélico satánico. Continuamos leyendo Mateo 23, verso, ahora vamos a empezar a leer a partir del 5. Ya leímos del 2 al 4, ahora vamos al 5. Dice, todo lo que hacen es para aparentar. En sus brazos ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, usan túnicas y flecos muy largos, les encanta sentarse en la mesa principal, en los banquetes, ocupar los asientos de honor en las sinagogas, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y quieren que los llames rabí. Aunque, o sea, estas personas, el fariseo
que para mí es igual que el evangélico satánico, o es el que yo le digo evangélico satánico, ¿sí? El evangélico satánico lo que hace es que quiere que todo mundo vea que soy santo, todo mundo vea que yo soy santo, ¿sí? Véanme, miren, para que vean que soy bien santo. O sea, que se note que soy una persona muy espiritual. Se esfuerzan por guardar las apariencias para ser aceptados en la sociedad, para que los vean, para que sean aceptados en su sociedad, entre ellos mismos, ¿sí? Guardan las apariencias. Un hijo de Dios no debe de ser así. Un evangélico cristiano no debe de ser así. Más bien, un evangélico cristiano, un hijo de Dios, debe de tener un corazón sincero. Tan sincero que se comporta de la misma manera en público y en privado. Ama a Dios por igual en público y en privado. Ok, ya te dije qué es lo que no debería de ser. Ahora, quiero platicarte, y esta es la parte que más creo que nos debe de interesar. Entonces, ¿qué es lo que sí me puede, cuáles serían esas características que me identifican como hijo de Dios? Ya te dije lo que no, que es el que yo le digo evangélico satánico, la Biblia lo menciona como fariseo. Ya te dije eso. Ahora que quiero que entremos en la parte donde verdaderamente nos identificamos como hijos de Dios. En el primer capítulo de Colosenses, verso 12, que Jesús nos hizo aptos para participar de la herencia que le pertenece a su pueblo. O sea, fíjate, esa herencia que le pertenece al pueblo de Dios, Dios nos está haciendo aptos a nosotros también para recibir esa herencia. Esa herencia es la salvación. Porque en el verso 13 dice que Jesús nos rescató del reino de la oscuridad, y en el 14 dice que compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, esto quiere decir que Dios mismo nos hace aptos para el reino de los cielos a través de la salvación dada por el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús. O sea, yo diría que la primera característica de un hijo de Dios es que ha sido apto para el reino de Dios. ¿Cómo? A través de la salvación. Por eso es muy importante que tengamos muy bien esta conciencia de saber y entender lo que es la salvación, y saber y entender que somos salvos por la gracia y misericordia y el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser apto para el reino de Dios incluye muchos factores. Incluye la obediencia, incluye caminar en justicia, el fruto del Espíritu, muchas otras cosas más. Pero tendríamos que hacer una serie muy larga para explicar cada punto. Yo creo que lo más importante, la característica principal, lo que nos debe de caracterizar como hijos de Dios, lo que nos debe caracterizar como evangélicos cristianos, es el amor. Definitivamente Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros somos sus hijos, entonces somos hijos de amor. Y si somos hijos de amor, entonces tú y yo deberíamos de ser amor. El verdadero hijo de Dios, el verdadero evangélico cristiano, se caracteriza por amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también en amar al prójimo como a sí mismo. Y esto implica también el amor propio, el amarse a sí mismo antes que amar a otros. Te lo explico. Si me amo lo suficiente, entonces yo podré amar a los demás. Si me cuesta amar a los demás, entonces soy un hijo de Dios, pero con una grave falta de identidad. ¿Sí me explicó? Si a mí me cuesta el amar a otras personas, entonces tengo una grave falta de identidad. Yo necesito amar, o sea, yo necesito, como cristiano evangélico, como hijo de Dios, yo tengo la necesidad de amar a mi prójimo. Yo tengo la necesidad de amar a los demás, pero primero amo a Dios, y primero me amo a mí mismo, y después amo al prójimo. Primero amo a Dios, luego me amo a mí, y luego amo al prójimo. Si amas a Dios y amas al prójimo, no tienes ningún problema con aplicar el perdón.
no tienes ningún problema para perdonar. Si amas a Dios y amas al prójimo, no tienes ningún inconveniente para ser obediente. Por eso dije, encierra muchas cosas. Ser apto para el reino de Dios encierra muchas cosas. Pero yo creo que la principal característica es el amor, es amar a Dios, amar al prójimo, vamos, amar a Dios, amarme a mí, amar al prójimo. Y si logras hacer esto, entonces no vas a tener ningún problema con perdonar, no vas a tener ningún problema con ser obediente, no vas a tener ningún problema para caminar en justicia, no vas a tener ningún problema para producir el fruto del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8 dice: queridos amigos, sigámonos amando los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Quiero subrayar esta siguiente frase: todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y fíjate en el verso 8, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjate lo que dice: el que ama es un hijo de Dios y el que no ama no conoce a Dios, o sea, ni siquiera lo conoce. Así que si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos de Dios, pero no practicamos el amor a Dios y el amor al prójimo, entonces somos evangélicos satánicos, porque no estamos practicando el amor. Pero si amamos a nuestro prójimo, si amamos a Dios, entonces conocemos a Dios y entonces somos hijos de Dios y entonces sí puedo decir que somos evangélicos cristianos. Esto es solamente para enriquecer un poquito más la prédica. Uh-huh. Y algo que me dijo mi esposo ahorita, pues deberías de decir aquí. Bueno, ya que me abrieron el foro, te lo voy a decir. Cuidado. Porque así como empieza el cristianismo en casa, también empieza el satanismo en casa. ¡Uchis! ¿Cómo? Sí, te voy a decir una cosa. No necesitas invocar al diablo. No necesitas decirle guana guana. No necesitas decirle muchas cosas. Simplemente es estar juzgando, atacando, viendo y visionando cosas que no pertenecen al reino de Dios en tu casa, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu familia, en el perro, en el perico, en el gato, en donde tú quieras. Empieza en casa. Es importante que en vez de juzgar, en vez de decir, en vez de no corregir, empieces a corregir a tus hijos, empieces a hablar, empieces a decir las cosas, no gritando, no juzgando, porque te recuerdo que no necesitas darle la gloria al enemigo hablando con su nombre, sino actuando como un evangélico satánico. Entonces, ¿quién te escucha? ¿A quién le hablas? ¿Quién te responde? ¿A quién diriges tú tu plática? Entonces, no puedes identificarte o no puedes decir que te identificas como hijo de Dios cuando practicas el pecado. Porque un hijo de Dios debe ser congruente y vivir como un verdadero hijo de Dios. Así que, mira, si hasta el día de hoy, ya con estas características, y yo sé que se oye muy feo la frase evangélico satánico, pero así es como me gusta explicarlo, porque creo que se entiende muy bien que es un evangélico que encuentra al diablo en todas partes. Pero si tú te estás identificando hoy como evangélico satánico, mira, prepárate para vencer al mundo de maldad. Y ojo con eso, no es la maldad de otros, no es el mundo de tu prójimo, de la maldad de tu prójimo, sino vencer a tu propio mundo de maldad, porque eso es lo que hace un evangélico cristiano, vencer a su propio mundo de maldad. ¿Sabes cuánta maldad hay en tu interior? Tanto como en mi interior. Sí, hay demasiada maldad en nuestro interior. No puedo yo vencer la maldad del otro. Yo tengo que vencer mi propia maldad y tengo que empezar centrándome en la redención antes de centrarme en el pecado. Buscar a Cristo en todos lados antes
de buscar lo negativo o antes de encontrar al diablo. Eres un hijo de Dios, pero es muy importante que cada día busquemos la dirección y la guía del Espíritu Santo. Es importante que vivamos nuestra identidad correctamente. No solamente que creas que eres un hijo de Dios, sino que actúes como un hijo de Dios, para no ser un evangélico satánico, sino para convertirte verdaderamente en un evangélico cristiano. Como te dije en un principio, yo no trato de ofender a nadie. No quiero ofender a nadie con estas palabras. Así que si de alguna manera te sientes ofendido por esta absurda comparación de decir evangélico satánico y evangélico cristiano, por favor, no me lo tomes a mal y te pido perdón. Y verdaderamente espero saber que esta palabra haya tenido un efecto positivo en nuestras vidas. Y que poco a poco, porque no es algo que va a pasar de la noche a la mañana y estoy consciente de ello, pero sí poco a poco podamos estar convirtiéndonos en verdaderos hijos de Dios. Y podamos tener una identidad correcta y vivir como un hijo de Dios. No solamente creer que somos un hijo de Dios, sino vivir como hijos de Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, Dios. Gracias, Señor, porque tú me permites servirte, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por aquellos oídos, Señor, que han prestado atención a esta palabra, Señor, de principio a fin, Señor, o quizá a un simple fragmento de ella, Dios. Gracias, Padre bendito. Pero yo te pido, Señor, que más que escucharme a mí, Señor, más que escuchar las palabras de mi esposa, Señor, sean escuchando, Señor, tu voz. Que así como yo encontré, Padre, en un show de comedia, Señor, así como yo encontré tu voz, Señor, así como yo encontré, Señor, redención, Señor, así como yo encontré a Jesucristo a través de ese comediante, Señor, de ese gran comediante, Dios. Que podamos, Señor, encontrarte y que podamos encontrar al Señor Jesucristo y que podamos encontrar redención, Señor, en cualquier situación de nuestras vidas, Padre. Que no veamos todo como diabólico, que no veamos todo como satánico, Señor, sino que veamos todo, Señor, con tus ojos, Dios. Que podamos sentir esa misericordia, Padre, por los demás. Que podamos reconocer que no nada más yo te necesito, Señor, sino que muchas otras personas necesitan de ti, Señor. Que podamos reconocer, Padre, que necesitamos de tu guía, Señor. Y que el mundo cada vez está más corrompido, pero entre más corrompido está el mundo, más necesitamos de ti, Señor. Entre más corrompido está el mundo, Señor, más necesitamos comportarnos como verdaderamente hijos de Dios. Entre más corrompido está el mundo, más necesitamos ser evangélicos cristianos. En el nombre de Jesús. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte.
a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque tú estás con nosotros, Dios. Te bendecimos y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.